A comienzo de esta semana compartíamos un informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires indicando que se había frenado quizás la caída en el mercado inmobiliario, que había un leve repunte, no se podía hablar todavía de recuperación, eran muy cautelosos, pero que se veían signos distintos. Por eso le pedimos a la gente del CREVA, a los investigadores, a los economistas, que nos dijeran qué es lo que está ocurriendo en el nivel local. Por eso está con nosotros María Inés Frappicini. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama acá en Bahía Blanca? Bueno, un poco lo que vos decías. ¿Te acordás que hace unas semanas habíamos estado analizando un poquito el comportamiento del mercado inmobiliario bahiense, pero en base a la encuesta inmobiliaria de CREVA, ¿sí? Que se basa en, las opiniones y el nivel de actividad que registran los principales operadores bahienses. Eso se traduce en un indicador cualitativo que tiene cierto grado de subjetividad, ¿no es cierto? Pero ahora podemos hacer una actualización de ese panorama a partir de las estadísticas de escritura, justamente que nos proporciona el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación Bahía Blanca, que es más fehaciente porque es la cantidad total de escrituras que se registran en virtud de las operaciones de compra-venta. Las estadísticas llegan hasta el mes de mayo, lo que nos han suministrado. Y realmente se ve, tomando el acumulado de escrituras por operaciones de compra-venta en Bahía Blanca de enero hasta mayo, un incremento del cerca del 4% con respecto a igual periodo del año pasado. Inclusive en una primera plaquita tenemos ese dato, aquí lo vemos. Entre enero y mayo de este año se concretaron 1.217 escrituras por operaciones de compra-venta, que representan un 3,8% exactamente de repunte con respecto al año anterior. Fijémonos que ya veníamos de una caída con respecto al año anterior y justamente existe esa recuperación. Acá uno lo ve como destacado en el gráfico, pero hay que poner en contexto un poquito esto. Entonces vamos a la siguiente en placa, en donde vamos a ver la evolución mensual de las escrituras en Bahía Blanca, que arranca en enero 2011 hasta mayo. Una aclaración, vamos a ver estos picos que corresponden a diciembre de cada año. Eso tiene que ver con que antes de las ferias que tienen lugar en enero se aceleran algunas operaciones. Claro. Entonces hay un pico y después una caída, eso es estacional. Pero bueno, haciendo caso omiso de eso y concentrándonos en lo que pasa en este año, vemos que entre enero y marzo estamos por debajo de igual periodo del año pasado, en coincidencia con lo que decían los operadores inmobiliarios consultados por la encuesta de CREVA. En mayo hay una importante recuperación. Es un dato positivo que hay que tener en cuenta en el actual contexto tan deprimido, pero ese incremento de mayo es lo que hace que en el acumulado de enero a mayo eso dé un leve incremento con respecto al año anterior. Es decir, el comportamiento específico que hubo en mayo es como que frena un poco esa caída que veníamos observando. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que estamos haciendo comparaciones contra un año que fue muy malo en materia inmobiliaria, como fue el 2012. Así que hay que relativizar un poco la cuestión. La cuestión es ver, ¿realmente se consolida como una tendencia? ¿Es una reactivación del sector o es una cuestión puntual? Esa es la cuestión. Hay que verlo. Para aún contextualizar mejor esto, vamos a ver cómo se comporta Bahía Blanca en relación... En la otra placa. En la siguiente. En relación a localidades de la zona de influencia. Mismo periodo, enero a mayo, cantidad de escrituras, ¿sí? Comparadas con igual periodo del año pasado. Ahí en rojo está Bahía Blanca, con el incremento que habíamos comentado, cerca del 4%. Hay localidades como Guaminí, Torquín, que tuvieron resultados similares, 5%, 6%, pero por ahí nos encontramos con los casos de Saavedra, Patagones, Tres Arroyos. Qué notable el incremento. Incrementos de entre el 21 y 25%, pero en el otro extremo también tenemos los casos de Pringles, Montehermoso, Suárez, con caídas que van del 26 al 45%. Acá hay dos cuestiones que ver. Primero, que son todas plazas inmobiliarias relativamente chicas, entonces unas pocas operaciones más o menos inciden mucho en el indicador. Pero más allá de esa salvedad que tenemos que tener en cuenta, esto nos habla un poco de que esta disparidad regional, de que no es un proceso claro, ninguno de los que se visualiza aquí. Cuando el sector inmobiliario está creciendo porque hay una coyuntura de base que está sustentando ese proceso, las tendencias son parejas. Digamos, hay aumentos generalizados con diferencias de magnitud que tienen que ver con cuestiones regionales.
acá esta gran disparidad nos está hablando de que... O sea, no es tanto este 30 y pico por ciento de Saavedra ni tampoco este 40 y pico de Coronel Pring, digamos. Exacto. Se van un poco de escala. Se van un poco de escala y hay que verlos como elementos puntuales que pudieran tener que ver con elementos... Claro, 10 escrituras más o menos influyen mucho. Claro, y por cuestiones propias de cada localidad. Lo que hay que ver es la tendencia a largo plazo y cómo se consolida esto en un año que es particularmente complicado, con mucha incertidumbre. Cambiante. Hay que tomar con cautela estos indicadores. Repito, son datos positivos, pero digamos hay que relativizarlos. Seamos de alguna cautelosos, manera. digamos. Vamos a otro indicador importante en la siguiente placa, que habla de la cantidad de escrituras de hipotecas. Ajá. Este dato es importante porque va asociado muy directamente al crédito hipotecario, que es el elemento... El motorizador, ¿no? Dinamizador necesario, claro, del mercado inmobiliario. Veamos que, siempre tomando el periodo de enero a mayo para que sea comparable, en 2011 teníamos 145 escrituras de hipotecas y en 2013 la cifra pasa a 538, es decir, en un año, o sea, con respecto a 2012 tenemos un aumento de casi 150%. Sí, es importante. Y los montos asociados a esas hipotecas, bueno, tenemos en 2011 casi 38 millones de pesos y en 2013 cerca de 151. En el último año aumentó más de 200% el monto asociado a hipotecas. Acá también hay que hacer la salvedad de que tuvieron una alta incidencia los créditos impulsados por el gobierno, Procrear. El Procrear. Sí, que en otra oportunidad vamos a estar hablando también de el sector de la construcción y vamos a ver cómo realmente tuvieron una fuerte incidencia. Pero si comparamos la proporción de hipotecas con respecto a operaciones de compraventa, ese indicador pasó del 12-14% en 2011 a 44% en 2013. Es decir, un elemento a tener en cuenta, sobre todo sabiendo que fueron créditos, refiriéndonos a Procrear, ¿no es cierto?, sí, que se fueron ampliando. Primero eran para construcción, para gente con terreno, después se extendieron a ampliación y refacción. Ahora se están financiando la compra de viviendas en proyectos urbanísticos en determinadas localidades, sí, y existe la expectativa de que se amplíe para la compra de viviendas usadas, lo cual generaría aún más dinamismo en el sector. Así que ese es un hecho positivo. Ese es un hecho positivo. Entonces, bueno, como para concluir un poquito, digamos, ¿qué es lo que nos dice este resultado? Bueno, tenemos en base a las cantidades de escrituras registradas, un fuerte incremento mensual en mayo, específicamente del 50% en términos intermensuales, que es lo que hace que se desacelere la caída interanual. Obviamente esto mejora las expectativas sectoriales, que eran bastante pesimistas, claro, siguen siendo pesimistas, pero digamos, introducen algún elemento positivo. Ya empieza a asomarse la sonrisa en los operadores. Por lo menos existe la claro, expectativa de que haya algún cambio de tendencia o que se aclare el panorama, pero bueno, como elemento muy positivo rescatamos la mayor incidencia del crédito bancario, alentado específicamente por los créditos de Procrear, y hay otros elementos como que se están haciendo más operaciones en pesos, digamos que se han estabilizado los precios, que se incrementan las operaciones por permutas, proliferan los fideicomisos en pesos. Entonces, en este contexto son pequeños elementos que ayudan un poco a motorizar el sector, ¿no es cierto? Es decir, que ya la foto no es en blanco y negro, comienza a tener algunos colores. Algunos matices, algunos colores. Gracias, así que María veremos cómo se consolida esta tendencia y si podemos realmente hablar de un cambio, de una reactivación del sector o si fue simplemente un dato puntual por cuestiones más específicas. Muchas gracias. No, a usted. Y hablando de